Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y hoy voy a hablar sobre qué deberíamos comer para bajar de peso. Es común que las dietas nos ayuden a bajar de peso por un corto periodo de tiempo, pero también es común que luego volvemos a engordar. Esto sucede porque generalmente las dietas no tratan todas las causas que ocasionan obesidad. Sin embargo, para tener éxito debemos tomar en cuenta todos los factores que nos engordan. Sucede que engordamos cuando nuestro cuerpo produce demasiada insulina. La insulina es una hormona que aumenta nuestras reservas de grasa y nos engorda, y se produce en exceso cuando comemos demasiado, por culpa de ciertos alimentos o porque comemos con demasiada frecuencia. Entonces, es común que las dietas traten solo un factor que causa obesidad y excluyen a todos los demás. Por eso, generalmente cuando hacemos algún tipo de dieta, bajamos de peso por un corto periodo de tiempo y luego volvemos a engordar. Por ejemplo, el programa de prevención de la diabetes, que duró 10 años, dio lugar a una pérdida de peso de 7 kilos el primer año. Y a ello le siguió el temido rebote. Esto sucede porque las dietas que existen no tratan todos los factores que desencadenan la producción de insulina y nos engordan. Es decir, las dietas suelen funcionar a corto plazo porque todas tratan algún aspecto de la enfermedad. Por ejemplo, dado que los carbohidratos son los alimentos que más elevan nuestros niveles de insulina, las dietas bajas en carbohidratos hacen que bajen estos niveles y adelgacemos. Sin embargo, como todos los alimentos aumentan en algún grado nuestros niveles de insulina, la dieta baja en calorías también nos ayuda a adelgazar porque restringe la ingesta de proteínas, grasas y en alguna medida carbohidratos. Por eso, el doctor Frank Sachs de Harvard confirmó en un estudio sobre 4 dietas diferentes que todas ellas dieron lugar a la misma pérdida de peso a corto plazo. Esto a pesar de que el contenido de grasas, proteínas y carbohidratos era distinto en cada una de ellas. Lastimosamente, a largo plazo las dietas fallan. La razón es que creemos que hay una sola causa de obesidad y excluimos a todas las demás. Pero la obesidad depende de muchos factores. ¿Nos engordan las calorías? Sí, en parte. ¿Provocan obesidad los carbohidratos? Sí, en parte. ¿Y los refrigerios nos suben de peso? Sí, también. ¿Y la fibra nos protege de la obesidad? Sí, en parte. ¿Y las proteínas nos suben de peso? Sí, también. ¿Y el estrés engorda? Sí lo hace. Todos estos factores desencadenan en un aumento de los niveles de insulina y por eso engordamos. Así que, para adelgazar, debemos tomar en cuenta todos los factores que aumentan la insulina. Así, podemos atacar la obesidad desde varios frentes y tener mayor probabilidad de éxito. Lo bueno es que hay múltiples formas para alcanzar este objetivo y las describiremos a continuación. Lo primero y más importante es no utilizar ni comer azúcar. No solo porque eleva mucho los niveles de insulina, sino porque crea resistencia a esta en el hígado. La sacarosa o azúcar de mesa es mitad glucosa y mitad fructosa. Esta última solo puede metabolizarse en el hígado. Y producto del metabolismo de la fructosa, el hígado produce y se llena de grasa. El problema es que cuando el hígado está repleto de grasa, no puede cumplir con su función normal, que es almacenar glucosa. Así que el cuerpo produce insulina extra para forzarle al hígado a que almacene al menos un poco de glucosa. Pero más insulina nos hace engordar más. A esto se le llama hígado resistente a la insulina, o más conocido como hígado graso, y una de sus causas es comer mucho azúcar, por su alto contenido de fructosa. Esto no es lo mismo que comer frutas, porque la cantidad de fructosa que tienen de forma natural es muy pequeña y esto no nos afecta. Sin embargo, es importante no comer alimentos que tengan grandes cantidades de fructosa, como azúcar, miel o panela. Por ejemplo, debemos evitar las golosinas dulces, la salsa de tomate, la salsa barbacoa y de ciruela, entre otras,
porque contienen mucho azúcar. Y entonces, ¿qué podemos comer de postre? Hay que disminuir al mínimo la cantidad de postres dulces que comemos, como las galletas, las tartas, los pudines, los helados y los caramelos, entre otros. En su lugar, podemos comer frutas frescas de temporada, como cerezas o frutillas. También son aceptables los frutos secos, como las nueces, las avellanas y las almendras. Además, como en el desayuno vamos con prisa, es común que temprano en la mañana usemos alimentos procesados listos para comer, pero que tienen mucho azúcar. Suelen ser común en el desayuno los cereales y productos azucarados de las panaderías, como las hojuelas de maíz y los pastelillos. También son comunes en el desayuno las mermeladas, los yogures endulzados y la avena instantánea de Quaker. Todos estos productos que engordan. En su lugar, podríamos usar avena entera, yogur griego y sobre todo huevos, los cuales, además de ser deliciosos, son muy saludables porque tienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes, como colina, selenio y luteína. En general, incluso los alimentos que tienen menos de 4 gramos o una cucharadita de azúcar por porción serían aceptables. Sin embargo, el desayuno, igual que los refrigerios, no son comidas imprescindibles. Sería aceptable romper el ayuno o tener la primera comida al mediodía. Además, no debemos olvidar que las bebidas azucaradas son la principal fuente de azúcares añadidos. Son ejemplos de estas bebidas nocivas las gaseosas, los tés azucarados y las bebidas energéticas. También tienen azúcar los cócteles dulces, como la margarita, el daiquiri y la piña colada, entre otras. Sin embargo, hasta 2 vasos al día de vino tinto no se asocian con aumento de peso. Entonces, ¿qué deberíamos tomar? Son adecuadas las infusiones aromáticas de manzanilla, menta u otras. También es adecuada el agua natural o con gas. El café también es aceptable porque incluso puede reducir el riesgo de que tengamos diabetes. Además, no debemos olvidar el té negro y verde, los cuales incluso pueden ayudarnos a adelgazar. De esta manera, debemos tener en cuenta que la causa de la obesidad son los altos niveles de insulina. Sin embargo, hay múltiples causas para que estos niveles se eleven, y una de las primeras medidas para reducir la insulina y adelgazar es bajar la ingesta de azúcares añadidos. Pero esto no es todo. El segundo paso para reducir los niveles de insulina y adelgazar es disminuir el consumo de granos refinados, principalmente harina blanca. Igual que el azúcar, la harina blanca no tiene nutrientes que la rediman, pero sobre todo no tiene fibra. La harina blanca es un carbohidrato procesado que se absorbe muy rápido en el intestino porque no tiene fibra. Por eso aumenta muy rápido los niveles de glucosa e insulina en sangre y engorda mucho. Así que vamos a evitar o al menos reducir el consumo de panes, rosquillas, tostadas, galletas, panecillos, además de fideos y tallarines. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el problema no son los carbohidratos en sí mismos, sino que se vuelven tóxicos cuando se procesan. De hecho, hay sociedades con dietas tradicionales que basan su comida en carbohidratos enteros, sin procesar, y por eso no tienen obesidad. Así que, carbohidratos aceptables serían la berenjena, la col, la zanahoria, el brócoli, la coliflor, la lechuga y el pepinillo, entre otros. También las legumbres son carbohidratos aceptables. Entre ellos tenemos el frijol, la soya, la arveja, los garbanzos y las habas, entre otras. El tercer paso para reducir los niveles de insulina y adelgazar es moderar la cantidad de proteínas que comemos, puesto que, a diferencia de los carbohidratos procesados, no debemos erradicar las proteínas de nuestra dieta. Sin embargo, debemos ajustar su consumo para que representen entre el 20 y 30% de las calorías diarias que comemos. Son fuente de proteína animal las carnes y los lácteos. En cambio, son fuente de proteína vegetal
las leguminosas, como la arveja, el frijol, el garbanzo y la lenteja, entre otras. El cuarto paso para perder peso es aumentar el consumo de grasas naturales, pues elevan poco la insulina, menos que los carbohidratos y las proteínas, así que engordan poco. Grasas naturales muy saludables son el aceite de oliva, el aguacate, la mantequilla, el sebo de ternera y la manteca de cerdo. Sobre todo el aceite de oliva es muy conveniente porque tiene propiedades antiinflamatorias, reduce el colesterol, la presión arterial y el riesgo de padecer infartos. En cambio, hay que evitar las grasas procesadas, como el aceite de maíz o de soya, porque contienen ácidos grasos omega 6, muy inflamatorios. Además, son la materia prima de las grasas transartificiales. Las grasas transartificiales se encuentran en las mantecas vegetales y sobre todo en la margarina. Son muy nocivas porque elevan los niveles de colesterol LDL y su consumo aumenta el riesgo de padecer infartos. En cambio, otra fuente de grasas vegetales naturales muy saludables son los frutos secos, como las nueces, pues tienen grandes cantidades de ácidos grasos omega 3 que son antiinflamatorios. También podemos encontrar grasas naturales muy saludables en productos animales, como los lácteos, que además de no engordarnos, pueden protegernos contra la diabetes. Y no debemos olvidar a los aguacates, que aunque no son dulces, son una fruta rica en vitaminas y potasio. Además, tienen un contenido muy bajo en carbohidratos, pero muy alto en fibra y ácido oleico, una grasa monoinsaturada muy saludable. Por último, pero no menos importante, el quinto paso para bajar de peso es aumentar el consumo de fibra, porque reduce los picos de insulina que provocan los carbohidratos. Son fuente de fibra los alimentos enteros y naturales, como las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales enteros y los frutos secos. En resumen, con relación a lo que comemos, debemos seguir 5 reglas básicas para perder peso. Estas son: reducir el consumo de azúcares añadidos, disminuir la cantidad de harina blanca que comemos, moderar la cantidad de proteínas que ingerimos, aumentar el consumo de grasas naturales y aumentar la cantidad de fibra que ingerimos en nuestra dieta. Estos son 5 pasos sencillos que le pueden ayudar a cualquier persona a perder peso. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y sobre todo que les ayude a bajar de peso y a recuperar su salud. Muchas gracias.